Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Derechos Laborales, un espacio dentro de Comunidad Sonora que nos permite conocer sobre los derechos laborales. Ya está con nosotros el licenciado Salvador Alejandro Díaz Muñoz y se desempeña como asistente de la Procuraduría Adjunta Laboral de la PGR, y hoy conversaremos sobre las generalidades del contrato de trabajo y las responsabilidades de la persona trabajadora. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va en esta mañana de lunes? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos a la orden para poder suplir todas las dudas que tengan las personas escuchantes. Para quienes nos están sintonizando, si tienen alguna pregunta o consulta, pueden dejarla en el Facebook de la Procuraduría General de la República, o también pueden llamar a la Unidad de Atención Laboral 2231-9532. Vamos a hablar acerca del contrato de trabajo. Licenciado, explíquenos en qué consiste el contrato de trabajo. De conformidad al artículo 12 y 17 del Código de Trabajo, el artículo 17 del Código de Trabajo habla que es la relación existente entre la persona trabajadora y la persona empleadora, donde deben de existir una serie de elementos importantes, como lo es la dependencia, la subordinación, y que a cambio de la prestación del servicio por parte del trabajador, éste reciba un salario en concepto de retribución. El contrato puede estar por escrito o verbal. Ahí va a depender del común acuerdo entre parte empleadora y parte trabajadora. ¿Qué sucede si no existe un documento? Que es la mayoría de casos. A veces de la emoción de que ya conseguimos trabajo se nos olvida preguntar, mire, y vamos a firmar contrato y va a haber algún documento donde diga qué es lo que yo tengo que hacer y cuáles son mis derechos. Si no existe un documento, pues no hay ningún problema. De conformidad al artículo 20 del Código de Trabajo, establece la ley que una vez que la persona trabajadora haya laborado por más de 2 días consecutivos, para la parte empleadora se va a entender o se va a presumir que existe ahí una relación de trabajo. Esto es hablando de una situación en donde el trabajador haya demandado ante un juzgado laboral un despido o cualquier prestación de trabajo. Si él logra comprobar ante el juez con cualquier medio de prueba que ha laborado para ese patrono por más de 2 días consecutivos, no importa que no tenga el documento del contrato, si él lo demuestra, se presume la existencia de la relación de trabajo. Claro está que el artículo 19 del Código de Trabajo establece de que deberá comprobar dicha relación con cualquier medio de prueba, ya sea por medio de un estado de cuenta bancaria donde se demuestre los depósitos de su salario, ya sea también por medio de memorándums, instrucciones laborales por escrito o por medio de testigos. Esos más de 2 días consecutivos que labora para ese patrono tendrá que comprobarse, ¿verdad?, por cualquier otro medio de prueba. Pero este documento no solo sirve para verificar este tipo de cosas, como el tema de la antigüedad laboral, como el tema de la relación directa con el trabajo, sino que también debe de llevar otros aspectos, licenciado. Sí, debe de reunir una serie de requisitos que están contemplados en el artículo 23 del Código de Trabajo. Dentro de los requisitos se mencionan que debe de estar especificado la identificación completa de la persona trabajadora, la identificación completa de la persona patronal, el lugar de trabajo, la dirección exacta del lugar de trabajo. Establece ese mismo artículo que debe de establecerse cuáles son todas las funciones de manera concreta que va a realizar el trabajador, así como también si ese contrato es de manera indefinida o si es a plazo. Y si es a plazo, hay que indicar las razones extraordinarias que lo hacen constituirse de manera temporal esa relación de trabajo. Así también debe de establecerse el lugar donde va a desarrollar sus funciones, su jornada laboral, el horario de trabajo,
las condiciones, como por ejemplo si se le va a brindar herramientas, otros insumos o inclusive lugar de habitación para poder quedarse a dormir y desempeñar continuamente esas funciones. Así también establece ese mismo artículo en resumidas cuentas que debe de estar firmado por ambas partes, y si la parte trabajadora no sabe firmar, deberá estampar su huella dactilar de su mano derecha, o en caso de no tener la mano derecha, con cualquier otro dedo. Y también un testigo que declare que así se firma, ¿verdad? Si en caso no sabe firmar, pues otra persona firmará por el trabajador y deberá pues establecerse el hecho de que no sabe firmar esa persona trabajadora. ¿Es legal que se modifique un contrato de trabajo? Digamos, un empleado cumple 1 o 2 años, pero de repente su empleador decide, mira, te vamos a modificar porque te vamos a poner más asignaciones, por ejemplo. Se puede modificar el contrato de trabajo siempre y cuando estas no sean en detrimento del trabajador, como por ejemplo que se modifique el contrato de trabajo porque se le va a bajar de cargo. Si no existe ninguna causal sancionatoria para poderlo disminuir de cargo, no se puede hacer. Modificar el contrato respecto de una reducción en lo que se va a pagar el salario, eso sería nulo. Modificar el contrato respecto tal vez del lugar donde va a desempeñar sus funciones, sí se podría, siempre y cuando no esté tan alejado del domicilio del trabajador, ¿verdad? Salvo que el trabajador haya dado su consentimiento en ello. En ese sentido sí se puede modificar el contrato, pero siempre y cuando no sea en detrimento de la persona trabajadora y siempre esté en cumplimiento de los tratados internacionales y de lo que el Código de Trabajo y la Constitución establezca. Porque recordemos que existen otras fuentes del derecho del trabajo que hay que cumplir, y esto lo establece el artículo 24 del Código de Trabajo, que no solo es el contrato de trabajo en sí el que establece los requisitos para desarrollarse una relación laboral, sino que también está la costumbre de empresa, los tratados internacionales, las leyes como el Código de Trabajo y otras normas secundarias, así como también la Constitución. Licenciado, me llama la atención este tema de no se puede modificar si, por ejemplo, ostenta algún tipo de cargo dentro de la empresa y para bajarlo de ese cargo. ¿Esto qué significa para que la población lo entienda? Cuando se dice de que se va a modificar el contrato porque se le va a bajar de cargo, estamos hablando que ahí hay una sanción. Y eso solo se hace cuando existe una falta cometida por el trabajador, porque él falló en algo. Recordemos que dentro de las condiciones laborales está lo que es la estabilidad laboral, según la forma de contrato que se haya celebrado, ya sea temporal o continua. Sucede de que en algunos casos ahí entramos al tema de lo que es el cargo a desempeñar dentro de la relación de trabajo. Sí existe un derecho a tener estabilidad en el cargo, pero esta no es ilimitada. Se puede modificar ya sea por promociones, ascensos o por una medida sancionatoria. Si se le va a disminuir en la categoría del cargo, tiene que ser debidamente justificada, ¿verdad? Por eso es de que si no está debidamente justificada esa disminución en el cargo de categoría, por ejemplo, que es un personal administrativo y pase a hacer funciones de secretaria, ¿verdad? O secretario, entonces eso debe estar debidamente justificado, sobre todo si no va dentro de sus aptitudes para el cual él ha sido contratado. Por ejemplo, un abogado que haya sido contratado por una empresa, no sería completamente nulo que de repente se modifique el contrato para que luego se desempeñe como ordenanza, ¿verdad? Eso es completamente discriminatorio. Lo mismo sucede cuando se va a reducir el salario. Y dejo la pregunta abierta, nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos conversando de esto. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en los municipios de Apopa, Soyapango y Metapán. Solicita nuestros servicios legales en temas de mercantil o civil. Soluciona a través del diálogo conflictos de tipo vecinal, familiar o comunitario. Además, resuelve situaciones concernientes a régimen de visitas de hijas e hijos, asentamientos tardíos de partidas de nacimiento o de función, cuota alimenticia y pérdida de autoridad parental, entre otras.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República y en Twitter e Instagram nos encuentras como @pgr_sv. Estamos para apoyarte y recuerda que todos nuestros servicios son gratis. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Continuamos hablando de derechos laborales con el licenciado Salvador Alejandro Díaz Muñoz, abogado de la República, quien se desempeña como asistente legal de la Procuraduría Adjunta Laboral de la Procuraduría General de la República. Licenciado, nos quedamos con la pregunta abierta de si se puede modificar el contrato de trabajo cuando a una persona le van a bajar su salario, es decir, por ejemplo, gana 2 sueldos mínimos, pero por cuestiones de que de repente la empresa ha entrado en crisis y para no hacer un despido masivo, pues decide mejor bajarle el salario a sus empleados, poniendo un caso hipotético. ¿Se puede esto? Mire, dada la circunstancia que usted me está planteando, que la empresa está en una situación de crisis, ¿verdad? Estaríamos hablando un evento justificable por parte de la empresa. Sí pudiera justificarse, pero todo esto, esa modificación al contrato debería de hacerse en concordancia o en compañía con inspectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que ellos lleguen a hacer un trabajo de investigación, una auditoría a la empresa y quede pues mediante un procedimiento administrativo de investigación demostrado que la empresa se encuentra en crisis, ¿verdad? Y que por eso se desea modificar el contrato de el contrato de trabajo en común acuerdo con el trabajador, y el trabajador tiene que estar de acuerdo, porque si el trabajador no está de acuerdo, sería también nulo esa reducción del trabajo. Ambas partes tienen que estar de acuerdo, pero todo en compañía con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de las oficinas de inspección de trabajo. Debe de hacerse una diligencia completa en donde quede demostrado mediante los balances de ingresos y egresos de la empresa que está teniendo pérdidas y que económicamente su capital no está en condiciones como para poder solventar ciertas deudas laborales, ¿verdad? Pero estamos hablando de un caso muy excepcional y que el trabajador esté de acuerdo. Porque si el trabajador con todo y esto no está de acuerdo, a él al final siempre le nace el derecho de poderle reclamar al patrono pues su salario completo como tal y como se había pactado en un juicio individual de trabajo. Ahora bien, licenciado, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores que pueden estar contempladas dentro del contrato de trabajo? Dentro de las obligaciones que pueden estar contempladas en el contrato de trabajo, la podemos encontrar ahí por el artículo 31 del Código de Trabajo. Estas obligaciones son desempeñar sus funciones que se le han encomendado con celo y diligencia, asistir a su jornada laboral dentro del horario que se ha pactado para realizar sus funciones, desempeñar las funciones que se le ha encomendado dentro de la jornada laboral, tratar con respeto y de manera decorosa al patrono, presentar sus permisos si en caso los necesita porque va a tener que ausentarse por una necesidad personal, pues tiene derecho a permisos personales, pero debe de presentar su permiso en la manera y en la forma en como el patrono ha establecido en su reglamento interno de trabajo, ¿verdad? O en común acuerdo. Presentar sus metas laborales, si se le han entregado herramientas u otros insumos de trabajo, mantener en buenas condiciones esas herramientas o la vivienda si en dado caso se le ha proporcionado alojamiento, así entre otras cosas más. ¿Qué pasa si de repente hay faltas que se dan? Por ejemplo, llegar tarde, ausentarse, pero no solo en una ocasión, porque puede llegar tarde un día que hubo manifestación, que hubo protesta, cierre de calles o lluvia, y pasó X o Y situación, pero cuando ya esta falta es recurrente. Ahí nos estamos metiendo ya en temas especial de lo que es administración de personal contratado a una empresa, lo que se le llama recursos humanos, ¿verdad? Todo esto lo ven los departamentos de recursos humanos, donde tienen la suerte que exista. Donde no existe ese departamento, les toca a cualquier otra persona asignada, pero en teoría la ley habilita de que si hay una o dos ausencias pueden presentar ellos un permiso personal, ¿verdad? U otro permiso de la manera en como el patrono se las autoriza,
pero deben de presentarlo en el tiempo y la forma con el cual se ha convenido en esa relación de trabajo, según reglamento interno de trabajo. La ley habilita poder presentar permisos, pero siempre y cuando estos sean de manera justificada, ¿verdad? Porque si el patrono solo se ausenta y no justifica su inasistencia, entonces le cae una reducción a su salario, y en caso pues extraordinario, si es demasiada la inasistencia, puede constituir una causal de despido, sin responsabilidad para el patrón. Ahora bien, licenciado, si a los trabajadores se les está incumpliendo los derechos que están estipulados en este contrato laboral, ¿a qué instancia pueden acudir? Bueno, si el derecho que se le está incumpliendo es que ellos están solicitando de su patrono la entrega del documento físico del contrato, esto dice la ley en el artículo 22 del Código de Trabajo que el trabajador debe de reclamar en los 8 días posteriores a la fecha en que inició labores su contrato. Así lo dice la ley en el artículo 22 del Código de Trabajo. Si pasados esos 8 días ellos no lo reclaman, se entienden que ellos aceptan su relación laboral de manera verbal. Pero si es el caso que el trabajador en los 8 días posteriores a la fecha en que inició labores reclama su contrato y el patrono no se lo quiere entregar, él debe de acudir a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, específicamente la Dirección General de Inspección de Trabajo, a denunciar que el patrono no le quiere entregar ese documento. Ese es en primer término. En segundo lugar, pueden también acudir a la Procuraduría General de la República, específicamente a la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales, si es el caso que es empresa privada o si es el caso que es institución pública, a la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública. A estas dos unidades pueden acudir para poder reclamar sus derechos mediante una demanda, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contratación que tenga. Si es sector privado, la demanda va a ser de juicio individual de trabajo. Si es del sector público, va a depender de qué agravante tenga en sus derechos. Pudiera ser un amparo o un contencioso, va a depender. Sí. Licenciado, ya para finalizar, pues todos conocemos que el Ministerio de Trabajo vela por el cumplimiento de las condiciones laborales, pero como trabajadores, ¿cómo podemos distinguir cuándo acudir al Ministerio y cuándo acudir a la Procuraduría General de la República? El Ministerio de Trabajo interviene para efectos de diligencias de conciliación administrativa y para efectos de realizar diligencias de investigación por cualquier denuncia que haya hecho el trabajador al interior de la empresa. Y ellos lo que hacen es poner multas. Entonces, ¿cómo saber cuándo ir a una o la otra? Fácil. Cuando a usted le estén violentando de manera directa un derecho laboral como es el no pagarle su salario, de un solo váyase a la unidad de defensa de los derechos laborales de la Procuraduría General de la República. Cuando a usted lo despidan, de un solo váyase a la unidad de defensa de los derechos laborales de los derechos laborales y interponga su demanda, y hasta posteriormente vaya al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a que le realicen pues las diligencias administrativas de conciliación. Este trámite de conciliación funciona de manera aleatoria, pues no importa, se puede hacer antes o después de la demanda, pero lo importante es que primero se interponga la demanda. Bueno, licenciado, llegamos al final de este espacio. Le agradecemos mucho su tiempo, lo esperamos en una próxima ocasión. Y a usted que nos sintoniza en el 104.5 del FM, le invitamos a que nos sintonice el próximo lunes, siempre a las 10:30 de la mañana, en donde hablamos de los derechos laborales. Además, puede escuchar este programa en retransmisión en el Facebook de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por su atención.